están enfermos, también te pedimos por ellos, Padre Santo, y en esta noche usa a nuestro hermano, Señor Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle palmas al Señor. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Amén, aleluya. Como siempre, con gozo, con alegría, poder servirle a nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Amén, aleluya. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Job, en el capítulo 1. Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches y que el Señor les bendiga. El Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros. Especialmente yo creo que puedo decir con toda certeza que los que están aquí son los consentidos de Dios. Aleluya. Porque lo que Dios me mostró no es para cualquiera. Entonces siéntase privilegiado y especial, porque si el Espíritu Santo lo trajo el día de hoy acá, es porque hay un propósito grande para cada uno de Amén, nosotros. aleluya. El tema de esta noche es: no se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entender que yo soy Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oremos, hermano. Aleluya. Amado Dios y buen Dios que estás en el cielo, En el nombre de Jesús. en el poderoso y potente nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. Toma, Señor, este momento, Padre bendito. Bendice tu siervo. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, Padre celestial. Usa sus labios. Usa sus- Señor, deposita esta palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir como tú quieres, Padre celestial. Para que podamos honrar lo que tú has hecho por nosotros, Padre. Ayúdanos a agradarte, Padre, porque el hombre no sabe agradarte, Padre celestial, pero tú tomas en cuenta esa ignorancia también, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia mejor, Padre celestial. Ayúdanos a ser cada día mejores, hermoso Dios. Señor, tu palabra ya ha sido bendecida. Amén. Ahora bendícenos a nosotros, Padre. Cielos abiertos en este lugar para que entendamos tu palabra, Señor. Sí, Señor. Dame la gracia, Padre. Dame la facilidad de palabra, Señor Jesús, para expresarme y hacerme entender a mis hermanos, Padre, tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento, hermanos. Le repito el tema de esta noche. No se alabe el sabio en su sabiduría, sino en entender que yo soy Dios. Sí, también yo me pregunté lo mismo. El hermano me va a hablar de sabiduría. ¿Quién es este para hablar de sabiduría? Yo también le pregunté eso al Señor. Señor, ¿y yo por qué voy a hablar un tema de estos, verdad? Y el Señor pues me decía, de lo más necio tomó el Señor para hablarle al sabio. Entonces, bueno, entonces si es por necedad, te entiendo, Señor. No es por sabiduría, es porque el Señor toma de lo más vil y menospreciado para usarlo. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a leer y estudiar un poco sobre lo que es la vida de Job. Yo sé que todos conocen la vida de Job. Solo quiero dar ciertos detalles y apuntes que quizás se nos han ido por alto, ¿verdad? Y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, a Job no le faltaba nada. Una de las características de este libro de Job es que es uno de los libros sapienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los libros de sabiduría. Es un libro poético, como lo es Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios. Entre estos entra el libro de Job. O sea que este es un libro de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta al Señor de una manera más profunda. Y yo quiero en esta noche invitarlos a ustedes que pensemos y meditemos en el Señor, no como simplemente lo hacemos todos los días. Dios es bueno, sí es bueno, amén. Dios es poderoso, sí es poderoso, amén. Y podemos dar una lista y usted puede decir a todo esto, amén. Y me recuerdo ahorita la predicación de hermano pastor,
que decía, el Dios de nuestros padres será también mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, será también mi Dios. Una cosa es escuchar la palabra de Dios, otra cosa es vivir la palabra de Dios. Yo hoy le puedo exponer a un Dios poderoso. El chiste está en que usted conozca a ese Dios poderoso, que yo conozca a ese Dios poderoso. Amén. Porque de nada me sirve decir, Dios es poderoso, sí. En el momento de la tribulación es donde ya empiezo a dudar si es poderoso, porque como yo estoy pasando prueba, como yo estoy pasando alguna dificultad, empieza a menguar mi fe. Pero eso vamos a ver por qué es que Job no se quedó tirado y dijo, me rindo hasta aquí nomás. Job luchó porque él era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios. Continuando con la narración de Job, dice que le llegaron 4 malas noticias. Primero, antes de esto, dice que se juntaron todos los hijos de Dios allá en el cielo. Y el Señor preguntó y estaba hablando y de repente apareció ahí el enemigo, Satanás, ¿verdad? Y le dijo, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Y el Señor sabía lo que había hecho. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y él le dice, pues sí, pero él te alaba, te adora porque tú le das todo. Mira, tiene casa, familia, tiene esto, tiene lo otro. Lo has guardado, ¿cómo no te va a adorar? Quítale todo esto a ver si no blasfema en tu cara. Y el Señor, conociendo a su siervo, dijo, haz con él lo que tú quieras, pero no lo mates, porque la vida de él es mía. Nomás diciendo esto, el Señor a Satanás, y empiezan a venir las malas noticias para Job. Aquí es donde tenemos que pararnos, hermanos, porque muchas veces van a ocurrir cosas que no necesariamente tiene que ser porque estoy haciendo algo malo. Mucha gente va a estar pasando situaciones no necesariamente porque está en pecado, y esto lo vamos a ver en el desarrollo del tema de Job. Entonces llega la primera noticia, y mataron a sus bueyes, y llega uno de sus trabajadores y dice, Señor, te traigo una noticia. Mataron a los bueyes, a las asnas, a los criados. Solo yo me salvé para venir a darte la noticia. No había terminado de hablar ese y dice que vino otro y dice, Señor, fuego cayó del cielo, mató a los animales, parte de tus criados. Ni había terminado ese. Y viene el siguiente y le dice, Señor, se juntaron unos hombres, se pusieron de acuerdo, robaron los camellos y mataron a tus siervos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Ni había terminado esa noticia y llega el otro y le dice, Señor, te traigo una mala noticia. Un viento recio empezó a recorrer y topó en la casa donde estaban todos tus hijos y botó la casa y todos tus hijos murieron. ¡Wow! Y solo yo pude escapar para traerte la noticia. Con la primera noticia creo que queda uno devastado, pero con la cuarta noticia, hermanos, yo creo que a todos los que somos padres, con la cuarta noticia nos hubieran liquidado, acabado. Mas sin embargo, el siervo Job no lo tomó de esa manera. Y aquí hay un detalle. ¿Se dieron cuenta que en cada mala noticia siempre se salvó uno? El que llevaba el mensaje. Es tan importante, hermanos, llevar el mensaje. Porque quizás por ser el mensajero, el Señor lo va a librar de muchas cosas. Porque solo se salvaba el mensajero. Se murieron todos, pero solo yo me salvé para traer el mensaje. Se quemaron todos, pero solo yo me salvé para traer el mensaje. Se cayó la casa, solo yo me salvé para traer el mensaje. Es importante estar llevando el mensaje, hermanos. Es importante estar llevando el mensaje. Vean, Job, a pesar de toda esta tribulación, mantuvo su integridad. Integridad. Esta es una palabra que se va a repetir mucho. Job era un hombre íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Que es una persona recta, intachable, honesta, honrado. Vea lo que dice Job 1:20. Acompáñenme a Job 1:20. 20 y 21 vamos a leer. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Volveré allá y volveré con el Señor Dios.
Y dijo, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dios dio, Dios quitó. Vea lo que dice el siervo Job. Desnudo salí de mi madre, y desnudo me voy a ir con él otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Nada traemos al mundo, y nada nos vamos a llevar. Todo es del Señor. El Señor me dio, y el Señor me quitó. El hecho de que Job era consciente que todo lo que tenía le pertenecía al Señor, es lo que a él lo mantuvo íntegro. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que el Señor nos quite todo si vamos a mantener nuestra integridad delante del Señor? El Señor dio, el Señor quitó. Miren, hermanos, yo he estado preparando este tema. Justamente hace 3 días murió mi abuela por parte de mi padre. Y toma uno la noticia ya no con aquella tristeza, sino con aquello de decir: gracias, Señor, nos prestaste a la abuela. Gracias, Padre. Tomamos la muerte ya de otro punto de vista. El Señor dio, el Señor quitó. Él la trajo a la tierra y fue su voluntad llevarla. El Señor es soberano, hermanos. Él hace con nosotros lo que Él quiera. La ventaja es que siempre que Dios hace algo para sus hijos, siempre obra ¿para qué dice? Para bien. Aunque todo parezca malo, el Señor siempre va a estar obrando para bien. Siempre. Gloria a Dios. Acompáñenme al libro, ahí sí, siempre en el libro de Job, en su capítulo 2 ahora. Vamos a leer el capítulo 3, el versículo 3 y 4. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Otra vez, oiga, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me hiciste contra él para que lo arruinaras sin causa. El enemigo lo incitó a él. No tenía ninguna causa el Señor para hacerle esto a Job. Mas sin embargo, el enemigo pensó que le estaba haciendo un daño a Job. El enemigo pensó que podía quitarle de las manos del Señor a Job. El problema es que el Señor no tenía ese plan para Job. El Señor tenía un plan más grande para Job, pero sabía el Señor que tenía la necesidad de hacer pasar por esta tribulación a Job para que él pudiera crecer más en lo que él le iba a dar. Vean, dice la palabra de Dios que los hijos de Job andaban de fiesta en fiesta. Y que Job todas las mañanas se levantaba a hacer un sacrificio porque él sabía y decía: no sea que hayan pecado y blasfemado contra Dios en su corazón. Y él todas las mañanas hacía holocaustos para el Señor, para pedirle perdón por parte de sus hijos. O sea, él vivía íntegro, pero él sabía que sus hijos no vivían íntegros. Y ese es un problema, hermanos. Muchas veces nosotros como padres perdemos la integridad por causa del pecado de los hijos. No oigo amenes. Se acabaron los amenes. Los hermanos amamos tanto a nuestros hijos que muchas veces queremos taparle también el pecado. Y de Dios nadie puede burlarse. A Dios no se le puede engañar, hermanos. Es necesario que nosotros, con nuestro testimonio, le mostremos a nuestros hijos el camino de integridad. Amén, amén. Y luego dice entonces la palabra: a Job su integridad le permitía hablar de esta manera, como que la manera sabia que Job hablaba era porque era un hombre íntegro. Eso es lo que hacía sabio a Job. Y saben, hermanos, muchas veces nosotros creemos que la sabiduría es el gran entendimiento, el gran conocimiento de las cosas. Sabiduría es tener temor al Señor. Amén. Eso es la sabiduría, y apartarse del mal. Amén. Amén. Suena tan simple, hermano,
La cuestión es que a la hora de que vienen los problemas, ahí es donde vemos si realmente somos sabios, si mantenemos nuestra integridad, así como lo hizo Job. Vean lo que pasa con Job, ahí en el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? No le dice tu fe, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, en otras versiones dice tontas, ¿has hablado? ¿Qué le pregunta? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? Amén. ¿O también hay que recibir lo malo? Aleluya. Lo que yo aprendí en este libro, hermanos, es que la prueba, venga de donde venga, solo lo va a hacer más fuerte. Amén. Sea la prueba que sea. Aleluya. Y hermanos, yo cuando visitaba hermanos para ir a orar por ellos, y habían hermanos enfermos, y yo les decía, disfrute la prueba. Yo lo decía porque creía que eso era lo correcto. Ahora sé que es lo correcto. Disfrute la prueba, porque de esta prueba va a salir en victoria. Y qué feo es salir en victoria y decirle gracias, Señor, cuando ya le hemos dicho de todo al Señor. Es que tú esto, es que yo, Señor, te he servido, es que yo esto, yo aquello, y le empezamos a poner excusas al Señor que por qué estamos pasando esto. Cuando el Señor nos libra de la prueba, ¿con qué cara llegamos después de que nos quejamos contra Él todo? Pero si lo disfrutamos como lo estaba haciendo, no lo disfrutamos en el sentido de no va a sentir dolor, no va a pasar angustia, no, disfrutarlo en el sentido de que viene algo más grande detrás de esto. Amén. De decir, después de este arduo camino, viene algo mejor. Eso es lo que trae la prueba, hermanos. Y actuar con sabiduría es actuar con integridad dentro de la prueba. Porque qué fácil es actuar con integridad cuando usted está cómodo, con salud, cuando tiene todas las comodidades. Eso es fácil. Lo difícil es actuar con integridad, díganme, hermanos. Por eso muchos se pierden cuando andan con necesidad de dinero y el enemigo ni lento ni perezoso llega por el lado del dinero. Mira, si haces esto, te doy esto. Y usted con necesidad de dinero, hermano, y llega la tentación. Quizá usted ve a su hijo con hambre, está llorando su hijo del hambre, y dice, ¿qué hago? ¿Dejo mi integridad por darle de comer a mi hijo o sigo confiando en el Señor? Aleluya. ¿Qué decisión más fuerte, hermanos? ¿Qué decisión más dura? Porque uno como padre quiere darle lo mejor a los hijos. Lo que uno no sabe es que lo mejor que le puede dar a los hijos es al Señor. Es dejar ese legado. Este es mi Dios. Este Dios al que yo le sirvo es al que quiero presentarte. No obligarte a tenerlo. No, a los hijos no se les obliga a buscar de Dios. Se les enseña a buscar de Dios. Se les muestra el camino. Dejar que los niños vengan a mí. No dice, tráiganme a los niños. Dice, dejen que ellos vengan a mí. Porque de ellos es el reino de los cielos. Dejar a los niños ir al Señor es mostrarles el camino. No, por ahí no. A Dios no le agrada esto. A Dios no le agrada aquello. Pero cuando nosotros, no, ven, tienes que venir. Pero es que, no, tienes que hacer esto. Tienes que hacer aquello. Y el hijo, en vez de empezar a aceptar a ese Dios, empieza a rechazarlo. Nos pasa a nosotros quienes servimos al Señor, hermanos. Y hay que tener cuidado cuando uno le sirve al Señor. Tiene que guardar un equilibrio. No todo tiene que ser la iglesia. Es importante, sí, pero es más importante la familia. Y muchos dejamos olvidado la familia por servirle al Señor. En una ocasión estaba una mujer y todos los días iba a la iglesia, todos los días. Y el esposo todos los días llegaba a la casa a comer frío. Y la hermana estaba en el altar, Señor, transforma a mi marido, trae a mis hijos.
Y el pastor le escuchó y le decía, quiero hablar contigo porque todo el tiempo estás pidiendo lo mismo, algo está pasando. Y ella estaba metida que en el grupo de alabanza, que estaba metida ya en el ministerio de mujeres, estaba en el ministerio de oración, en todo estaba metida. En todas las actividades de la iglesia, ahí estaba ella primero. Bien, ¿qué pasa? Empezó a preocuparse por las cosas del templo y despreocuparse por las cosas del Señor. Y el pastor le dijo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu situación? Sí, yo vengo a buscar del Señor. ¿Y qué pasa cuando tú vienes a buscar del Señor? ¿Qué pasa cuando tu familia llega a tu casa? ¿Qué encuentra? Pues yo les dejo de hecho la comida. Cuando llegan, pues tienen ya solo que calentarse. ¿Has platicado con tus hijos? No, porque cuando ellos se van a estudiar, yo vengo a la iglesia, cuando yo llego ya ellos están durmiendo. Y ya no tengo tiempo para hablar con ellos. ¿Atiendes a tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que le serviste un cafecito caliente a tu marido y te sentaste con él a platicar? No, pues no me ha dado tiempo porque tanta actividad que tengo en la iglesia. Tómate un descanso de 3 semanas, ve a tu casa. No vengas a la iglesia para nada. Quédate 3 semanas en tu casa. Hermano, pero tengo las actividades. No, quédate 3 semanas en tu casa. Bueno, ¿qué pasó esas 3 semanas? Cuando el marido llegó, la comida calientita. Cuando los hijos llegaban, aquí está tu ropa, aquí está esto, ya comiste, platiquemos. Y empezó a tener una relación con sus hijos en casa. Y entonces el esposo y los hijos dijeron, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué cambió en ella? Quiero conocer al Dios de mi mamá. Quiero conocer al Dios de mi esposa, dijo el esposo. Santo. Cuando regresa la mujer a la iglesia, venía con su esposo y con sus hijos. Aleluya. ¿Qué pasó? Encontró un equilibrio. Amén. No olvidemos que para evangelizar a los nuestros tenemos que dar testimonio del Dios al que servimos, hermanos. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Y eso es integridad. La esposa de Job le dijo, ¿aún guardas tu integridad? Maldice al Señor y muérete. Lo veía en una condición tan deplorable que le dijo, maldice al Señor y muérete. Y él le dice, mujer insensata, ¿acaso hemos de recibir de Dios solo lo bueno? No, también lo malo hay que recibir del Señor. Pero él no perdió su integridad. Una cosa es la fe y otra cosa es la integridad. Vea lo que es la fe, según el libro de Job. Fe es lo que yo espero de Dios. Fe es lo que yo conozco de Dios. Yo sé que Dios es poderoso y Él puede hacerlo todo y mantengo ese creer que Él lo puede hacer. Eso es fe. Pero en Job 13:15 dice, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso es fe. Mantenerse y seguir creyendo la palabra de Dios. Es lo que nosotros esperamos de Dios. Eso es la fe. Ahora, ¿qué es la integridad? Vea lo que dice Dios. Dice, y dijo, esto es lo que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no importa cuál sea nuestra situación, sigamos alabando al Señor. Aleluya. Sigamos alabando al Señor. Y por eso Job actuó como sabio, así como actuó Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo no estaba quejándose, hay frío. Aquí, ¿por qué estoy yo aquí si yo soy uno de los mejores predicadores cristianos? ¿Por qué yo estoy aquí si yo soy el que está escribiendo las cartas a las iglesias? Pablo no se estaba preguntando eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Cantando, adorando. Él estaba cantando esos coritos. Qué bonito, hermanos, cuando estamos en problema y en dificultad, estar cantando y adorando. Lastimosamente, por el tiempo, me hubiese querido ver a mi hermana Teresita, que a pesar de los pesares, ella alaba al Señor, canta al Señor. ¡Qué ejemplo, hermanos! Aleluya. Y el dolor que ella está padeciendo no es un dolor fácil, pero son ejemplos vivos que tenemos aquí en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. O sea, no es algo que está ocurriendo en otros lados. No solo ocurría ya en el tiempo de Job, en el tiempo de Pablo. Aquí, hermanos, hay muchos Job, pero no los conocemos.
Hay muchos Pablos, pero no los conocemos. ¿Saben por qué no los conocemos? Porque estamos más preocupados en juzgar lo malo que hacen que en ver sus virtudes. Porque si viéramos la virtud del hermano, entenderíamos, este hermano, todo lo que él tiene que hacer, mas sin embargo, busca de la presencia de Dios. Busca del Señor. Y eso, hermanos, es lo que a Dios le agrada. Como iglesia es lo que Dios está esperando de nosotros. Bueno, aquí viene el meollo de la situación. Job ya pasó, y lo que les estoy diciendo solo no hemos salido del capítulo 2 y son 42 capítulos. Del capítulo 3 al capítulo 38 se narra toda la situación que vivió Job con sus 3 amigos. Vinieron los 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. En el capítulo 38 se les une Eliú, un cuarto amigo. Pero en estos otros capítulos solo estaba Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos de Job viajaron desde muy lejos. Y dice que cuando vieron a Job en la situación que estaba, él estaba mal. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Dice que se sentaron a la par de Job por 7 días y 7 noches. Se quedaron en silencio a la par de Job. Y a eso le llamo yo sabiduría. Hermanos, qué difícil es quedarse en silencio cuando alguien está padeciendo. Es que qué rápidos somos para hablar. Es al revés la situación. Rápidos para oír, lentos para hablar, dice la palabra, pero nosotros somos rápidos para hablar. Y esto fue lo que le ocurrió a los amigos de Job. Por 7 días estuvieron callados. Es más adelante Job les dice, mejor hubiera sido que se quedaran en silencio porque se les hubiera tomado por sabiduría. Aleluya. Yo tengo un refrán que dice, hay momentos, hermanos, que es mejor quedar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmar. Es que entendió. Es mejor a veces quedarse callado, hermanos. Muchos decimos, yo voy a decir todo lo que pienso. ¿Será bueno decir todo lo que pienso? Es mejor pensar todo lo que digo, porque no todo lo que pienso es correcto. Y esto es lo que le pasó a los amigos de Job. Cuando vieron a Job en esa tribulación, lo primero que dijeron, pecado tiene. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esto? Nunca faltan los hermanos que algo le pasó al hermano, de plano está pecando. No tiene tal vez nada que ver, pero seguro está pecando. Algo, está enfermo, pecó. El Señor lo está castigando. Santo. Chocó el hermano, saber en qué cosas andará el hermano. El Señor le quiere llamar la atención. Santo, aleluya. ¿Por qué? Hacemos teología de la ley de la retribución. Mal haces, mal cosechas. Pero para el Señor, dice la palabra del Señor, yo tendré misericordia ¿de quién? ¿Alguien puede pasarse sobre eso que dice el Señor? Entonces nosotros podemos decirle al Señor, Señor, ¿por qué a este le va bien? ¿Y por qué a mí me está yendo mal? Es más, Salomón en su sabiduría dice, una vanidad más he visto en este mundo. He visto jóvenes justos que mueren e impíos que por su impiedad alargan sus días. Pareciera que mientras más malo es, más tiempo están en la tierra. Y el joven honesto, por su honestidad, quizá ha muerto. Y dice Salomón, no entiendo. Y es que hay cosas del Señor que no se entienden. La mayor parte de las cosas del Señor se aceptan. No es que se tengan que entender, se aceptan. Cuando uno está pasando dificultad, hermanos, es complicado entender por qué Dios está haciendo esto con uno. Es complicado, hermanos. Y yo sé, entra la duda, le pasó ¿cómo se llama el último profeta de la Escritura? Juan el Bautista. Juan el Bautista, le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué no él fue el que dijo? He ahí el Hijo de Dios. Este es. Él lo bautizó. Yo no merezco ni siquiera que amarrarte el calzado de tus pies. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Pero ¿qué pasó cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel? Le entró la duda y dijo, ¿pero qué no viene a libertar al cautivo? Y mandó a sus amigos, pregúntenle si ese era el que había de venir o esperamos a otro.
Y Jesús le dijo, vayan y díganme, el ciego ve, el sordo oye, el cojo camina. ¿Qué le estaba diciendo? Estas son las señales que están escritas del Mesías. Se yo estoy cumpliendo. Pero quiere decir que porque Juan el Bautista estaba en la cárcel, él no era el Mesías. No, hermanos. No necesariamente porque nos esté pasando algo malo, el Señor está faltando a su palabra. No entendemos. Nosotros decimos, de algo nos libró el Señor. Y es cierto. Hay veces que quizá usted se levanta, va tarde al trabajo y ¡pum! Una llanta ponchada. Y dice usted, ¡ay! ¿Por qué? Si llegara uno de los amigos le hubiera dicho, pecado tienes. No. Dice uno, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué hice? Y uno no sabe que quizá el Señor lo que le está librando es de un accidente más adelante. Y si el Señor no lo libró del accidente es porque Él quiere mostrarle su poder. ¿Saben por qué yo digo, hay un Dios que resucita a los muertos? No porque lo dice la Escritura. Es que a mí en el hospital me dijeron, don Daniel, le tengo una mala noticia. Vaya preparándose, vaya con su familia y haga los preparativos, porque su hija no va a salir viva de este lugar. Para uno de padre eso es. Y yo decía, Señor, empezando estaba yo en el Evangelio, hermano. Estaba en pañales en el Evangelio. Tenía días de haberme convertido al Señor. Cuando me llega esta noticia, el enemigo quería desesperarme. Pero el Señor sabía y puso en mi corazón y dije yo, no. Por primera vez yo doblaba mis rodillas delante de un teléfono. No sé si se recuerdan ustedes, antes había unos teléfonos tarjeteros. Dirían ustedes que se le metió la tarjeta y podía llamar uno allá en Guatemala. Había ahí en el hospital un teléfono tarjetero. Yo ya iba para ir a dar la noticia a mi casa, pero en eso dije, no, voy a orar. Y por primera vez no me postré delante de un santo, de una imagen, no. Me postré ahí delante de una pared. Y le dije, Señor, si tú eres el Dios que he escuchado, que tienes poder, que haces esto, si tú me entregas a mi hija viva, y es que no solo me dijeron que se iba a morir, sino que aparte que si vivía traía una cantidad de enfermedades, hermanos. Y yo decía, si se queda viva con todo esto, si se muere, igual duele. Y le digo yo al Señor, Señor, si tú verdaderamente existes como dicen en la iglesia, porque yo empezaba a ir a la iglesia, así como dicen ahí en la iglesia, yo creeré en ti. Y es más, te cambio la vida de mi hija por mi vida. Si tú me entregas a mi hija viva y sana sin nada, yo te entrego mi vida y te sirvo. Así quedó. Y ahí iba yo para abajo, hermanos. Y dije, no, necesito una prueba. Y ahí estaba mi hija, ella no tenía incubadora, por eso es que estaba luchando por su vida. Y yo tenía a mi hija como de aquí a la primera banca. Y recuerdo yo que había un vidrio grandísimo donde la visita solo abría en el vidrio y uno podía ver a sus hijos que estaban ahí en alto riesgo. Y ella estaba con un montón de aparatos y agujas. Y ahí estaba, era una cosita tan pequeña, 4 libras pesó, porque fue prematura. Sus pulmones estaban desarrollando y estaba luchando ella por sobrevivir. Y yo dije, Señor, pero yo necesito que me des una prueba. Diciéndole yo al Señor, necesito que me des una prueba. Y la niña levanta la mano por 3 segundos. Y la baja. Oh, my God. Dije yo, esto es todo lo que yo quería ver. Y ahí va para abajo otra vez. Y otra vez me regreso porque el Señor me dijo, pues dile a esos padres que también puedo hacer eso con sus hijos. ¡Ah! Santo Dios, les dije yo, crean que el Señor Jesús puede levantar a sus hijas así como levantó a la mía. Yo no la había visto levantada, pero yo sabía que el Señor iba a hacer el milagro. 3 días después, llego yo. Llegaba pues todos los días, ¿verdad? Pero al tercer día que llegué, ya no estaba mi hija en esa camilla. Y yo le digo a la doctora, ¿por qué ya no está mi hija ahí? Oh, es que tu hija ya la bajaron a mínimo riesgo. Santo Dios, ya me voy para abajo. Y ya la tenían así, estaba como amarillita y la tenían puesta así como una luz para que, no sé qué hacía eso, la verdad. Pues ahí la tenían.
Y al cuarto día me dijeron, trae la ropa de la niña, ella va para tu casa. 4 días antes me estaban diciendo, prepárate porque la vas a enterrar. 4 días después me decían, trae la ropa porque te la vas a llevar. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos. Aleluya. Ese es el Dios que le servimos. Y es por eso, hermanos, que en la prueba, en esa dificultad, es donde Dios aumenta su fe. Y aumenta su fe. ¿Por qué creen ustedes que Pedro, que Juan, que todos estos hermanos pasaba la sombra de Pedro y los enfermos sanaban? Tocaban el pañuelo de Pablo y los enfermos sanaban. Es que era tal la unción, pero la unción no es depositada en cualquier recipiente. La unción es depositada en aquellos que creen. Porque el que cree, para el que cree, todo es posible. Todo para el que cree. Entonces vinieron los amigos de Job y le decían, ¿tú pecado tienes? Y Job decía, no, yo no he cometido nada. Otro amigo le decía, pregúntale al Señor, ¿pecado oculto tienes? Si no sabes cuál es, oculto tienes el pecado, pero seguían insistiendo en el pecado. Vino el tercer amigo y le dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo has visto un justo que Dios culpe al justo? ¿Cuándo has visto eso? Le dice. Y ahí había un gran debate. Job defendiéndose, los amigos atacando. Para amigos como estos, ¿para qué quiero enemigos? Diría Job, ¿verdad? Y le estaban machacando y reclamando, pero Job con palabras de sabiduría. Y más se enojaban los amigos. Porque cuando le decían esto, sí, pero Dios es poderoso. Sí, pero Dios es misericordioso. Porque Job conocía mucho de Dios. Sabía que Dios le servía. Y entonces los amigos se molestaban. Hasta uno de esos le dijo, poco es lo que te está pasando para el pecado que has de tener. Y seguían insistiendo en que él tenía pecado. Hay que tener cuidado, hermanos, Amén. cuando juzgamos a alguien que está enfermo. Amén. Mejor callar, hermanos. Callar. Y orar. Porque al final de toda la historia, estos 3 amigos quedaron mal delante del Señor. Hombres sabios. Por eso les digo, hermanos, no basta con conocer la palabra de Dios. Hay que aplicarla. El Señor dice que tengamos misericordia del enfermo. Amén. Que sintamos empatía por aquel que no tiene. Yo, como les digo, puedo decir, Dios resucita a los muertos porque yo lo he visto en acción, hermanos. Amén. Yo lo he visto actuando al Señor. En una ocasión estaba una mujer moribunda. Prácticamente nos estaban diciendo que le fuéramos a hacer una oración para entregarla en las manos del Señor. Y estando en esa camilla, aquella mujer ya no quería nada, solo se oía esa respiración de muerte, hermanos. Y cada vez más lento. Y yo veía la cara de sus 2 hijas, de su jovencito, de su esposo, con aquella tristeza. Pero al mismo tiempo yo sabía que ellos creían en Dios y le digo al esposo, ¿usted cree que Jesús puede levantar a su esposa de esa camilla? Sí lo creo, me dice. Pues oremos. Y si usted lo cree, oremos y pidamos con esa fe. Amén. Los hijos solo oyeron eso y se postraron en el suelo. Yo no sé si ellos hacían eso comúnmente, pero en ese momento, en esa situación, postraron sus rodillas. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en una situación tan difícil es cuando con más fe nos postramos delante del Señor? Más tiempo pasamos en la oración cuando está la tribulación, cuando está la enfermedad. Y en ese momento ellos doblaron sus rodillas y clamamos al Señor. Y oramos, hermanos, se sintió el poder de Dios en ese lugar. No les voy a decir que era por mi fe, estoy seguro que era por la fe de ellos. Porque cuando uno está en la tribulación, hermanos, la fe aumenta. Yo por eso les digo a los hermanos cuando he ido a visitar a los enfermos y les dice, ¿puede orar por mí? No. Usted va a orar por mí. Porque quien de usted y yo tiene más fe en este momento es usted. Aleluya. Usted está más cerca de los oídos de Dios. Pacientemente clamé yo al Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor, dice. Qué hermoso saber que el Señor está ahí. Y en la dificultad el Señor se está magnificando. Entonces ellos empezaron a orar. Terminamos de orar y aparentemente no pasó nada. Estuvimos platicando de la palabra de Dios ahí unos 15, 20 minutos. Cuando la hermana dice, tengo sed. Y le dieron agua.
y tomó agua. Y esperamos porque todo lo que entraba volvía a salir. Y tomó agua. Y le dieron otro poquito y tomó agua. Le dijeron a la enfermera y la enfermera dijo, si acepta esta pastilla, ya empezamos a avanzar. Y se la tomó y todo bien, todo bien. Bueno, nos despedimos del hermano y nos fuimos para nuestra casa con mi esposa. Como a la 1 de la mañana, suena el teléfono. Yo dije, ¿qué será ahora? Y levanté el teléfono, ¿sí? Y era el hermano Edwin, hermano Daniel. No me va a creer dónde tengo a mi esposa. ¿Dónde? En mi casa. Y adivine qué está pidiendo. ¿Qué? Más tortillas. Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Como dice el canto, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Ese es el Dios que tenemos, el Dios de Job. Amén. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Amén. Vean. Entonces Job se detiene y le dice, les voy a enseñar la sabiduría. Y Job sabía de sabiduría. Acompáñenme ahí al capítulo 12, Job 12. Vamos a leer el versículo 13 al 16. Dice, así empieza Job. Les voy a enseñar la sabiduría, dice Job. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Él cerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Job conocía a ese Dios del poder. Job prácticamente les estaba diciendo a sus amigos, ustedes creen que el sol sale porque Él quiere y en la noche se mete porque a Él le da la gana. No, el sol sale porque Dios le ordena que salga y se mete porque Dios le ordena que se meta. Y la lluvia cae porque Dios decide que caiga. El sol sale para buenos y malos. El Dios que tenemos no hace acepción de personas. Todos los días, si el sol sale para buenos y malos, es porque hay una oportunidad para arrepentirnos y buscar más de Él. Para arrepentirnos y buscar más de Él. ¿Quién puso en el firmamento las estrellas? Y le dio nombre. ¿Quién? Aleluya. Él. Entonces, aquel que te creó, que te formó en el vientre de tu madre, no podrá quitarte esa enfermedad. Aleluya. Yo creo que nosotros hacemos la pregunta equivocada. No es, ¿por qué yo estoy pasando esto? La pregunta correcta es, ¿para qué yo? Cuando usted hace la pregunta del ¿para qué? Entonces el Señor dice, ¿quieres oír para qué? Santo. ¿Quieres? Porque cuando decimos el ¿por qué? Es cuestionar al Señor. Pero cuando decimos el ¿para qué? Es aceptar su voluntad. ¿Para qué estoy pasando esto, Señor? Dime, háblame. Y el Señor, ahora ya estamos hablando el mismo idioma. Es porque te voy a dar algo nuevo, algo mejor. Y es que yo me recuerdo que yo tenía un carrito viejito, hermanos. Yo estaba feliz con mi carrito, yo soy feliz con poco, hermano. Y era un Hondita, ya era viejito, hermanos, que yo cerraba la puerta, no porque se lo iban a robar, sino para que no estaran a hacerse pipí adentro, decía mi papá. De tan viejito que estaba. Pero aún así me lo robaron, hermanos. Pero mi esposa me decía, ya agárrate otro carro. Me decía, no, hombre, ¿por qué andas con ese? Yo, no. Y no. Por eso le digo que si de necio se trataba, el Señor escogió al más necio, ¿verdad? Y yo le decía, no. Hasta que me lo robaron, hermanos. Y luego que me lo robaron, el Señor me regaló otro carro. Prácticamente me lo regaló. Y si no es así, hermanos, a veces el Señor tiene que quitarnos cosas para que nosotros tengamos las manos libres. Cuando nosotros tenemos las manos empuñadas y queremos alabar al Señor, no podemos. Usted va a ir a agarrar dulces con 3 dulces en su mano y viene la piñata y todos los dulces. ¿Cómo va a agarrar? Suelta lo que tiene para agarrar más. Y el Señor quiere que soltemos lo que tenemos para agarrar mayor bendición. Y esto le estaba pasando a Job. Lo estaba haciendo un hombre nuevo, un hombre renovado, pero no es que el Señor no quería que Job solo lo conociera de oídas. El Señor le quería mostrar su poder.
Y aquí está el punto de inflexión. Aquí es donde se rompe todo y donde Dios dice, aquí voy a entrar. Este es el momento. Cuando Job exclama esto en el capítulo 23, en el 3 y 4 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Dice, ¿quién me dijera dónde está Dios? ¿Y dónde está su silla? ¿Dónde se sienta Él? Para yo llegar delante de Él y exponerme mi situación y verlo frente a frente. Un poco, digo yo, arriesgado lo que estaba diciendo Job, pero el momento lo ameritaba. Y vea lo que le responde el Señor en el 38. Acompáñenme en el capítulo 38, hermano. Vamos a leer el 38 del 1 al 6. Job preguntó esto y vea lo que le responde el Señor en el 38. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabra? Ahora ciñe como varón tus lomos. ¿Sabe qué es ceñir como varón? Ceñir es como que hoy en día alguien se va a pelear y dice, se empieza a remangar. ¿Es por qué? Porque se está preparando para una lucha. Y en aquel entonces, como ellos usaban túnicas, decía, cíñete como varón tus lomos. Entonces agarraban la túnica y lo hacían tipo calzoneta para poder correr y movilizarse. Eso es ceñirse. Ahora cíñete. Como quien dice, prepárate para lo que te voy a decir. Como decimos nosotros, siéntate porque la noticia que te voy a dar puede que te caigas de espalda, ¿verdad? Eso le estaba diciendo el Señor a Job. Y dice, ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ok, ¿te las quieres picar de muy sabio? Así va a estar el Señor enfrente de nosotros de tanta preguntadera que le tenemos en vez de estar alabando. Aleluya. ¿Eres muy sabio? A ver, contéstame esto. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bendito sea el Señor. Póngase usted en el lugar de Job. ¿Dónde estábamos nosotros cuando él fundaba la tierra? En la fundación. En la mente del Creador aún. Aleluya. ¿Cómo íbamos a nosotros a ver la maravilla si ni siquiera estábamos aquí en este lugar? Y sigue. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Aleluya. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Esto es hermoso. ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? Vea lo que decía Job. Anteriormente dice Job, la tierra está sostenida de la nada. Hace miles de años Job dijo, la tierra está sostenida de la nada. Y la ciencia que dice hasta ahora, unos años atrás, que la tierra está sostenida de la nada. Cuando Job ya lo había dicho miles de años antes. ¿Por qué la ciencia quiere adjudicarte? Uy, descubrimos que la tierra está sostenida de la nada. ¿Dónde está lo nuevo? Nada hay nuevo bajo el sol, dijo Salomón. Vanidad de vanidades, todo bajo el sol es vanidad. Ojo que lo dijo un hombre que tenía de todo. Y dijo, vanidad de vanidades. Santo. Entonces, la tierra está sostenida de la nada. ¡Qué poder! Hermanos, ¿cuándo podríamos aguantar todos los seres humanos de agua entre todos? Y ahí están, moviéndose, yendo, viniendo, más montañas, más esto, más lo otro. ¿Quién sostiene todo eso? Y esa es la pregunta que le hace el Señor. ¿Quién sostiene eso si está sostenido de la nada? ¿Dónde está ese poder? ¿Sobre están fundadas sus bases? ¿O quién puso sobre su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y así desde el capítulo 38 hasta el 42 el Señor le viene haciendo preguntas a Job. ¿Dónde estabas tú? Pero miren, hermanos, aquí Job ya no estaba viendo, nada más oyendo. Yo estoy, hermanos, no lo dice la Escritura, esta es una cuestión mía. Yo me imagino que cuando el Señor le decía a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba fundando todo el universo y esto y hacía la tierra? ¿Dónde estabas tú? Yo estoy seguro que el Señor tenía en algún lugar a Job donde le estaba mostrando cómo él hacía todas las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo lo expandía? Y ahí estaba viendo Job cómo el Señor expandía. Y Job se quedaba maravillado.
Pero ¿por qué el Señor sí se lo decía a Job y no a los amigos? Porque Job estaba interesado en conocer a Dios. Aleluya. Los amigos estaban interesados en exponer a Dios. Muchos caemos en ese error de querer exponer a Dios, pero no estamos interesados en conocer a ese Dios de la palabra. Podríamos hablar bonito, hermanos, de la palabra de Dios, pero no pasa nada porque no conocemos a ese Dios. Y recalco, si pueden escuchar la predicación de este domingo hace 8 que predicó nuestro hermano pastor en la dominical, no se pierda esa predicación, hermanos. ¿Será el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, de Job mi Dios? Si es mi Dios, yo me podría parar frente al mar y si es necesario, mi Dios va a abrir el mar para que yo pase, si es necesario. Porque ese es mi Dios. Yo conozco a Dios, el Dios que provee. No porque escucho que provee, es que yo estuve sentado en mi mesa sin tener nada que comer y tocaron la puerta. Es que les traje esto, una olla de comida. Ese es mi Dios que provee. A mí no me lo contaron, yo lo vi, hermanos. Yo vi a ese Dios que provee. Cuando Salomón escribió en los Salmos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No crean que estaba en su palacio con todo el buffet que él tenía. No, él estaba escondido en las cuevas de Adullam, que lo estaban persiguiendo, no tenía nada, y ahí decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque en la prueba uno se vuelve más sabio, hermano. En la prueba lo hace uno sabio. Por eso usted platique con los enfermos y dígame si no va a escuchar sabiduría de la boca de ellos. De ellos sale sabiduría. ¿Por qué? Porque de oídas lo habían oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué es este cuerpo, hermano? ¿Qué es este cuerpo? Este cuerpo se va a quedar. El alma es mejor. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo, tíratelo. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que completo al infierno. Si tu brazo derecho te hace pecar, mejor arráncatelo y tíralo. Es mejor entrar al reino de Dios sin un brazo que completo al infierno. Y si, como dijo un hermano que era cieguito y lo estábamos evangelizando, y decía, hermano Daniel, yo la verdad no quería creer que Dios es uno. A mí me enseñaron la Trinidad y eso es, hasta que yo veía, yo eso leía en la palabra de Dios. Pero yo un día le dije al Señor en la noche, él estaba acostado, dice, él me contó eso, pues estaba acostado en su cama y dice que le dijo al Señor, si es verdad, si tú eres el Dios que está predicando el hermano Daniel, muéstrame. Y dice él, y pude ver el techo de mi cuarto, pero mi fe desfalleció y otra vez quedé ciego. Pero hermano, perdóneme, decía el hermano, poquito antes que nosotros nos viéramos a Estados Unidos, me dice él, perdóneme, hermano, porque yo sabía que usted era el que estaba tocando la puerta y yo no hacía bulla para que usted pensara que yo no estaba, porque no quería que me siguiera hablando de eso, porque yo estaba entendiendo, pero algo en mí decía que no le siguiera escuchando. Perdóneme, mi hermano, porque ahora sé que no era contra usted, sino que era Dios que lo estaba mandando a usted. Ese Dios que todo lo puede hacer que el ciego vea, para que aumente su fe, y puede quitarle la vista al que mire, para que aumente su fe, porque Dios es el Dios de misterios. Él hace lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y mire la confesión que terminó haciendo Job después de todo el libro. Dice Job al final, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén, diría yo. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vean todo lo que pasó Job para decir esta frase: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.